Bienvenidos a CAMEX. Continuamos con el desarrollo del curso Contabilidad Gerencial. En esta oportunidad vamos a tocar el segundo módulo que corresponde al diagnóstico financiero económico de la empresa. Es importante retomar algunos conceptos que habíamos revisado en el módulo anterior respecto a qué cosa es una estructura financiera, qué es una estructura económica dentro de las variables que se manejan a nivel de un determinado negocio. La estructura financiera viene dada por el nivel o el grado de endeudamiento que tiene la compañía, que tiene el negocio. Quiere decir que habíamos revisado dos fuentes de financiamiento que son fuentes de terceros y fuentes propias. Las fuentes propias básicamente está referido al capital, al aporte que realizan los accionistas, al dinero que arriesgan para poder obtener algún tipo de beneficio en un corto o mediano plazo, o largo plazo también, las inversiones se dan en largo plazo. Y tenemos fuentes de financiamiento externas que está referido a los proveedores, a los bancos, al dinero que ciertas personas financian determinadas inversiones para desarrollar proyectos que tiene en cartera la empresa. Tomando estos conocimientos, en este segundo módulo vamos a revisar cómo se hace un diagnóstico, cómo sabemos cuál es la situación de una empresa. Para ello, de manera introductoria, vamos a trabajar la siguiente diapositiva. Si formamos parte de una empresa, si somos auditores de una empresa o estamos haciendo un análisis que corresponde de repente a una entidad financiera para efecto de otorgar un préstamo, observamos que dentro de este negocio se toman decisiones en cada momento. Ustedes aprecian la diapositiva, tenemos el negocio de los automóviles, el ensamblaje de los automóviles. Entonces, tratan de tomar decisiones para ser cada vez más perfectos, para obtener menores costos, para reducir los sobrecostos, para reducir las ineficiencias. Quiere decir de que el área operativa, a través de su gerente de operaciones, está verificando las tendencias de estas variables, para en algún momento, si se presenta como una debilidad, poder hacer los ajustes correspondientes. Pero esta persona no lo hace de manera ciega. Esta persona, cuando toma decisiones, lo hace pensando en cuál va a ser el impacto. Lo hace pensando en qué variable tiene que ajustar en este momento y cuál es su estructura de esta variable. Porque de ello dependerá para poder afrontar con éxito un mayor margen de utilidad, una reducción de costos, etcétera, etcétera. El gerente, a través del insumo que es los informes elaborados por la contabilidad gerencial, van a permitir ubicarse a quien toma decisiones. ¿Qué ruta, qué camino debo seguir en base a la información que me están proporcionando? Es decir, ¿cuál es mi resultado financiero? ¿Cuál es mi resultado económico? Es lo que me interesa. Si uno aprecia una determinada empresa, obviamente que el desarrollo de las operaciones, el traslado de las mercaderías, el estar en la oficina moviendo los informes financieros, no te van a decir nada, no te van a dar un resultado. Lo único que se está viendo es que hay una interactividad, una dinámica a través de los agentes que participan dentro de este negocio. Pero lo que sí la contabilidad gerencial tiene que ocuparse es, producto de este movimiento de personas, movimiento de documentos, movimiento de informes, tiene que plasmar en dos conceptos básicos cuál es la situación real de la empresa, qué es lo que le interesa a los accionistas, qué es lo que les interesa a los proveedores para poder otorgarte mayor crédito. Si una empresa no tiene capacidad de pago, está mal, obviamente nunca
o va a ser restringido el préstamo que le puedan otorgar o la mercadería que le puedan dar, la materia prima que le puedan dar, dependiendo del negocio o el tipo de negocio. Hay que tener presente entonces que hay dos puntos importantes, que es el resultado económico y el resultado financiero de la empresa. El resultado financiero lo vamos a visualizar a través del balance de situación, más conocido como el balance general, que tiene sus elementos, tiene su estructura. Nosotros sabemos ya de que un balance de situación me va a mostrar dos aspectos, tanto la inversión de la empresa y por qué fuente de financiamiento se ha otorgado o se ha logrado plasmar, objetivizar en este tipo de inversión. Es importante tener presente que las fuentes, a manera de recordar el módulo anterior donde se explicaba, la fuente de financiamiento pueden ser propias o pueden ser ajenas. Ajenas es de terceras personas y las fuentes propias está referido al capital, a la inversión que realiza, al nivel de riesgo que tiene el accionista para poder lograr mover su negocio, para poder plasmar sus proyectos. En resumen, el balance de situación, ¿qué te va a indicar? A una fecha determinada, si bien es cierto, hay una sucesión de proyectos y financiación, realizo proyectos, necesito dinero, y ese dinero producto del financiamiento, o bien capital propio, o bien capital de terceros, o préstamos de entidades financieras, o otorgamiento de crédito. Esta sucesión de inversión y cómo se ha financiado a una fecha determinada me va a mostrar la foto de cómo se encuentra la situación o cuál es el resultado financiero de la empresa, la posición financiera de la empresa. Ya revisamos el resultado financiero y ya tenemos en mente que el estado financiero que nos va a mostrar este resultado es el balance de situación o balance general. El resultado económico. El resultado económico nos va a mostrar el estado de resultados. Y el estado de resultados simplemente es ingresos menos gastos y una utilidad. A través de este estado de resultados la empresa se va a dar cuenta si está perdiendo o si está ganando dinero. Si el dinero que aportaron los accionistas es productivo, es rentable o en qué medida ha sido considerado dentro de los puntos favorables en beneficio de cada accionista. Si bien es cierto, con este estado de resultados la empresa va a saber si está ganando o perdiendo dinero, también hay que tener presente qué debemos considerar dentro del ingreso, porque esto va a ser materia también de análisis. En el ingreso debemos considerar lo que tiene que ver directamente con las operaciones del negocio. Todos los ingresos, llámese ventas, venta de mercaderías, venta o prestación de servicios, si es una empresa prestadora de servicios. Los gastos también tienen que estar relacionados con el giro del negocio para que se pueda evaluar si realmente esta empresa tiene una utilidad que es razonable frente a la inversión y frente a la competencia que existe en el mercado. Dentro de los gastos podemos ubicar gastos financieros que están ligados si realizo un préstamo a determinada entidad financiera, si un banco me presta dinero para financiar determinado proyecto, la ampliación de mi planta, nuevos productos que lanzo al mercado, entonces está ligado y hay un costo. Ese capital, ese dinero prestado tiene un costo. Por ende, ese costo es un gasto que tiene que ver con los intereses que genera ese tipo de préstamo. Entonces, irá en la parte que corresponde a gastos. Si tengo personal en planilla, en la parte administrativa, en la parte de ventas, también tendrá su clasificación dentro de los gastos. Al final, los ingresos menos los gastos me va a dar como resultado la utilidad. Hay que tener presente que hay una utilidad de operación y hay una utilidad neta. La utilidad de operación tiene que ver con
Los ingresos ligados al giro del negocio tiene que ver con el costo de esos ingresos ligados al giro del negocio, menos los gastos administrativos y los gastos de venta, sin considerar los gastos financieros, otros ingresos y otros gastos. Ahí tenemos la utilidad de operación. Es muy importante porque cuando desarrollemos el diagnóstico financiero del negocio, vamos a tener que tener presente estos conceptos y esto nos va a permitir encontrar la razón o encontrar el coeficiente para determinar si la empresa está yendo bien, la empresa está mal, dónde se deben ajustar. Muy bien, entonces ya hemos visto lo que es el resultado financiero y el resultado económico. El resultado financiero a través del balance general, balance de situación, y el resultado económico a través del estado de resultados. El estado de resultados son los ingresos menos los gastos. Tenemos la utilidad. Si queremos ver una utilidad operativa, una utilidad de operación, tenemos los ingresos menos los costos, menos los gastos administrativos, menos los gastos de venta y obtenemos la utilidad de operación. Si a eso le deducimos los otros egresos, otros ingresos, en otros ingresos podemos tener, por ejemplo, nosotros tenemos maquinaria para producir bolsas y en el transcurso de las operaciones deseo cambiar o por nueva tecnología aparecen nuevas máquinas, deseo reemplazarlas. Y esas máquinas que ya están prácticamente en desuso los voy a sacar al mercado a vender. Entonces, esa venta no es un ingreso directamente ligado al negocio, al business, o sea, a la parte principal de la actividad de la empresa, sino que es un ingreso extraordinario, se podría decir. Entonces, por ende, no forma parte de la utilidad operativa, sino se va en la parte ya para determinar la utilidad neta. Menos utilidad operativa, menos los ingresos, más los ingresos extraordinarios, menos los ingresos financieros, otros gastos extraordinarios, menos los impuestos, si se hubiese participación de utilidades, menos la participación de utilidades, tenemos la utilidad. Muy bien, entonces tenemos dos estados financieros que lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo del caso práctico que vamos a analizar, o de los casos prácticos que vamos a analizar. Balance de situación. En el balance de situación, o el balance de situación presenta la siguiente estructura. Tenemos una parte que es el activo y tenemos la parte de la derecha, el pasivo y patrimonio. ¿Qué es el activo? Son los recursos, son los bienes, son los derechos que posee una empresa. Está conformado por caja, que es el dinero a determinada fecha que obtiene el negocio, producto de la venta de las existencias, la convertibilidad de las cuentas por cobrar, y voy a tener el efectivo para poder seguir financiando las operaciones. Quiere decir, todo este circuito a una fecha determinada, un corte a cierre de mes o a cierre del año, vamos a tener un saldo, y ese saldo se va a mostrar en el estado financiero de balance de situación, como el rubro de caja. Caja puede comprender también el dinero en bancos, que son los depósitos que se vienen haciendo constantemente a las cuentas corrientes que obtiene o que tiene la empresa, ¿no? Entonces, este rubro es importantísimo, porque cuando analicemos la disponibilidad para hacer frente a obligaciones, ahí nos vamos a dar cuenta de que si realmente nos alcanza o no y cuál es el grado de liquidez de la empresa. Cuenta por cobrar. Compramos mercaderías que vienen a hacer las existencias, quizás le damos un valor agregado y lo lanzamos al mercado. Nuestra área de ventas tiene que realizar las colocaciones, entendiendo que hay una competencia fuerte, tiene que esforzarse, buscar estrategias de ventas, tener buenos vendedores, contacto de clientes, etcétera, etcétera. Entonces, vendida esa mercadería, la competencia está otorgando créditos, 60, 30 días, 20 días, es el mismo producto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De repente,
un poco adecuarnos a esa situación para que el cliente nos pueda preferir mediante esta variable que es el otorgamiento de crédito. Entonces, si otorgo créditos, hay una cuenta por cobrar. Al cierre del balance, al cierre de determinado mes o al cierre del año del ejercicio, voy a tener un saldo, porque las cuentas por cobrar, recuerden que otorgo cuentas por cobrar, me pagan y sigo otorgando cuentas por cobrar, o facturas a crédito, etcétera. Entonces tengo cuentas por cobrar. A determinada fecha, esas cuentas por cobrar van a estar dentro de lo que corresponde a este rubro, dentro del balance de situación. O sea, clientes, cuentas por cobrar. Las existencias, hemos visto, es el rubro, si es una empresa comercial, será el rubro principal, si es una empresa comercial. Si es una empresa de servicios, no tiene este rubro de existencias. Entonces, todo ello hay que tener en consideración y les voy entregando como unos pequeños tips para que ustedes cuando tengan un balance de situación al frente, sepan de qué empresa se trata, más o menos tengan ya una idea de qué tipo de negocio están analizando. Inversiones en valores. Inversiones en valores cuando la empresa tiene disponibilidad de efectivo y requiere seguir invirtiendo en la bolsa de valores, en bonos, en fondos mutuos, etcétera, etcétera. Ese dinero lo invierte y esa inversión, si estoy comprando 100, por citar un ejemplo, en fondos mutuos, en inversiones en valores voy a tener ese importe, voy a tener esa cantidad de dinero y cuando el accionista revise este balance de situación va a indicar, hice una inversión en fondos mutuos, ¿dónde se encuentra dentro del balance de situación o el balance general? Se encuentra en el rubro inversiones en valores. Maquinaria y equipo es el activo inmovilizado, es el activo que permanece en la empresa para generar de repente algún tipo de valor agregado al producto que estoy lanzando al mercado. También se valoriza de acuerdo al ingreso, de acuerdo a la facturación que existe. Esta maquinaria, obviamente a través del uso, tiene un desgaste y ese desgaste técnicamente en los conceptos contables que se manejan es la depreciación. Las fuentes de inversión o la inversión que se realiza está conformado por el activo. Y ya hemos revisado caja, cuenta por cobrar, existencias, inversiones en valores, maquinaria y la depreciación. Que puede haber otro rubro más, puede existir otro rubro más. Por ejemplo, no estamos considerando acá quizás lo que es la parte de inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo para alquilarlos. Entonces, dependiendo de la empresa, dependiendo del sector, dependiendo de la actividad que se realiza, vamos a tener una conformación de este balance de situación. Observamos también el pasivo y el patrimonio. El pasivo y el patrimonio hemos dicho que son las fuentes de financiamiento. El pasivo son todas las deudas que tenemos frente a terceros y el patrimonio es el capital, es el dinero que coloca el accionista para poder realizar la actividad económica y por ende obtener una utilidad, una rentabilidad. Tenemos el rubro de proveedores. Cuando compro mercadería, al igual que otorgo crédito a mis clientes, también los proveedores me otorgan crédito y a determinada fecha el saldo se tiene que mostrar en esta parte del pasivo. Los proveedores otorgan crédito de 30, 60 y 90 días y eso se tiene que indicar para efecto de poder evaluar si tengo la disponibilidad para poder pagar a ese proveedor, es decir, cómo va mi liquidez. Anticipo de clientes, si un cliente no se le ha entregado la mercadería, no se ha emitido el comprobante de pago, pero necesita hacer la separación de un determinado producto que estamos fabricando. Quiere decir que me anticipa una cantidad de dinero. Y ese dinero no es un activo en la empresa, es una obligación que tiene, porque si no llego a entregarle la mercadería tengo que hacer la devolución. Por ende, aparece en la parte del pasivo. La administración tributaria es la encargada de hacer cobro de los tributos
Por todas las operaciones, tanto de compra, de venta, se van generando un tipo de tributo que es el IGB, Impuesto General a las Ventas. Si compro, tengo a mi favor IGB que se llama técnicamente crédito fiscal. Y si vendo, tengo un débito fiscal. Débito menos crédito, si el débito es mayor, voy a tener un IGB por pagar. Y ese IGB por pagar se va a mostrar dentro del pasivo, porque es una obligación que tiene la empresa, a determinada fecha, ¿no? Es una obligación. Préstamos con las entidades financieras, puedo tener préstamos a corto plazo, como puedo tener préstamos a largo plazo. Hay que tener presente que ya entramos en materia de los préstamos, que si la empresa necesita mejorar su tecnología en cuanto a maquinarias, ¿cuál es lo recomendable? ¿Que el préstamo sea a corto plazo o largo plazo? Definitivamente a largo plazo, porque es un capital inmovilizado que en el transcurso de los años va a ser recuperado. Pero si fuese un préstamo en el corto plazo, la empresa no va a tener la suficiente holgura para hacer los pagos periódicos que concierne a este financiamiento. El préstamo de corto plazo necesariamente tiene que ser para capital de trabajo, porque el capital de trabajo nos va a permitir comprar mercaderías en el rubro de proveedores, si es crédito, pagarlos y tener la mercadería para hacer las ventas, si es a crédito, cuentas por cobrar y en caja. Y ese circuito, esa dinámica, de acuerdo a la velocidad, va a hacer que se genere una utilidad, o si somos deficientes, ineficaces en la aplicación, en la utilización de los recursos, una pérdida. Hemos visto ya las fuentes de inversión, fuente de financiamiento de terceros, que concierne al pasivo, y ahora vamos a ver el patrimonio. El patrimonio básicamente es el capital que arriesga el accionista. Está conformado por capital social, las reservas y el resultado del ejercicio. Las reservas viene a ser el dinero que se va a detraer de la utilidad para poder afrontar cualquier pérdida futura. Si yo tengo como resultado del ejercicio 100, pero negativo, una pérdida, y tengo una reserva de 1000, quiere decir que la norma o la práctica me permite hacer una fusión y poder absorber este resultado negativo con la reserva. Es decir, la reserva nos indica o nos da la facilidad de poder mostrar una mejor posición patrimonial en determinada fecha, dependiendo cómo se han manejado los resultados o las variables. Y ya les acabo de mostrar el balance de situación, ahora vamos a ver el estado de resultado, cuál es su conformación. Tenemos las ventas, el costo de ventas. Las ventas, en la práctica, tenemos los comprobantes de pago que emite la empresa, llámese facturas, llámese boletas de venta, notas de crédito, nota de débito, la sumatoria, según corresponda, van a estar indicados dentro de este rubro principal con la cual se inicia el estado de resultados, que es las ventas. Acá no interesa en realidad si hubo crédito o fue en efectivo. O sea, acá lo que interesa es cuánto se vendió, es la sumatoria del crédito más la venta en efectivo, venta al contado. Esta venta está ligada a un costo. Si yo tengo un producto que utiliza materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, y la sumatoria de todo esto me sale que el producto me cuesta 10 soles, yo lo vendo en 11 soles, entonces tengo un sol de utilidad. Entonces la venta, que es 11 soles, y el costo de venta es 10 soles. ¿Qué cosa es el costo de venta entonces? Es la sumatoria de la mano de obra, los gastos indirectos de fabricación y la materia prima. Entonces, la sumatoria de esos tres elementos conforman el costo
de ventas. Luego tenemos un soporte administrativo, tenemos personal que sale diariamente al mercado a realizar las ventas, tenemos personal que realiza las cobranzas. Dentro de la dinámica o las actividades del negocio tenemos bancos que nos prestan dinero para financiar las operaciones y eso tiene un costo, ese dinero, ese capital tiene un costo que se llaman intereses, que son los gastos financieros. Tenemos la presencia de la administración tributaria o del Estado a través del cobro de tributos por la utilidad que se genere y eso es el impuesto a la renta. Entonces, las ventas menos el costo de venta, menos los gastos administrativos, menos los gastos de venta, menos los gastos financieros y deducida el impuesto a la renta, tenemos una utilidad neta. Si quisiéramos nosotros saber cuál es la utilidad operativa, simplemente tenemos que tener las ventas, menos el costo de venta, menos los gastos administrativos, menos los gastos de venta, sin deducir los gastos financieros ni el impuesto a la renta, tendríamos la utilidad operativa.